Las distracciones fuera del campo y una gran dependencia al alcohol predominaron en George Best. Él era un hombre muy simpático, muy alegre, con un gran sentido del humor. Sin embargo, cuando estaba alcoholizado, era muy diferente. Simplemente no era él. El gran Pelé alguna vez lo llamó el mejor jugador del mundo. Puede que solo haya sido políticamente correcto, o puede que haya dicho la verdad. Eso se puede debatir, pero lo que no se puede debatir es que George Best dejó huella en el fútbol. El gran George Best hizo su aparición en las pantallas grandes del fútbol ante el Benfica en el año de 1966. Este encuentro se dio en el Estadio La Luz, en donde el Manchester United venció 5-1 al Benfica. El resultado global fue de 8-3 a favor del Manchester United. Best inició ese partido como un muchacho de 19 años y lo terminó siendo una figura elogiada por el mismo Pelé. Simplemente era adorado por hombres y mujeres. El equipo de Matt Busby ganó la Copa de Europa, lo que hoy en día es equivalente a la Champions League, en el año de 1968. Fue justamente ante el Benfica con un marcador global de 4-1. Con tan solo 22 años, George Best había conseguido la Copa de Europa. Además, también le otorgaron el Balón de Oro, el máximo galardón que premia a los jugadores de manera individual. Reitero, George Best tenía solo 22 años, tan solo imaginen lo que pudo llegar a ser. El entrenador Matt Busby aseguró que después de estos logros, George Best perdió gran interés por el juego y fue donde comenzó la baja para él y el Manchester United. Algunas de sus escalas fueron el Fulham, el Bournemouth y Los Ángeles Aztecs, entre otros. Dicen que el gran Diego Armando Maradona se hizo drogadicto debido a que pasó de la miseria a la fama de la noche a la mañana. De la misma manera, George Best pagó con su carrera y su salud el descubrimiento de una nueva sociedad. Es un capricho del destino que dos grandes del fútbol compartan el mismo mes y el día de aniversario luctuoso. Tanto Diego Armando Maradona como George Best nos dejaron un 25 de noviembre de 2020 y de 2005 respectivamente. George Best hacía que te levantaras del asiento. Se trataba de un auténtico pop star de la época. Más tarde, una icónica frase de George Best quedaría para la posteridad: gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos veloces. El resto simplemente lo malgasté. Joven, famoso y atractivo, George Best llegó a involucrarse en el intercambio de parejas en Manchester en los años 60. Él era un muchacho muy tímido en realidad, pero justamente eso era lo que el alcohol satisfacía. Con el alcohol encima se volvía un muchacho mucho más sociable. La misma pasión que alguna vez reflejó en las canchas, ahora lo hacía en la vida nocturna. El alcoholismo simplemente fue un demonio con el que Best luchó toda su vida. Incluso su familia creía que en cualquier momento George sufriría un accidente automovilístico y ahí sería el fin. Él mismo decía que amaba estar borracho, simplemente amaba el alcohol. No podía hacer nada contra ello. Ann Best, la madre de George, sucumbió en el alcohol cuando no podía soportar todas las críticas que sufría su hijo ante la prensa. Ella jamás había bebido una gota de alcohol, pero esta avalancha de críticas simplemente no pudo soportarlas y el alcohol fue su refugio. Cuando George Best decidió dejar al Manchester United para siempre, las críticas continuaron y simplemente fueron insoportables. Su madre, Ann Best, se volvió una auténtica alcohólica, hasta que un fulminante ataque al corazón terminó con su vida en 1978. Por supuesto que George Best quedó destrozado. Se sentía culpable. La única forma de ahogar estas penas fue sucumbirse más en el alcohol. Esto simplemente aceleró su problema de salud. Para los años 80, George Best ya era más famoso por lo que hacía en los clubes nocturnos que por lo que llegó a hacer en las canchas de fútbol. Se llegó a involucrar con más de una Miss Mundo. Tengo carnet de socio, presumía el gran Best. En 1984 lo encarcelaron por conducir alcoholizado. Alex Best, uno de sus matrimonios, aseguraba que él se despertaba a las 10 de la mañana y ya se encontraba bebiendo una copa de vino. Incluso acudía a los bares y se quedaba ahí hasta que el lugar cerraba. Alex aseguraba que George sufría de temblores, pero aún así él se levantaba y buscaba como desayuno una copa de vino. Todo esto como resultado a su adicción al alcohol. Los signos de advertencia que su hígado le daba cada vez eran más evidentes. Incluso vomitaba sangre, pero a pesar de todo esto, no prescindía de acudir a un bar a beber. Ya ni siquiera podía agacharse por el dolor que le provocaba el hígado. Necesitaba un trasplante de hígado. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero fue hasta los 2 años y medio que George Best recibió una llamada en donde le informaron que por fin habían encontrado un hígado para hacerle el trasplante.
Fue el 30 de julio de 2002 que despertó de una operación que duró más de 9 horas. Tenía un hígado nuevo, sin embargo, este falló a los 3 años. La causa fue que simplemente jamás dejó de beber. El alcohol retomó su protagonismo en la vida de Best. Alex hizo todo lo posible por ayudar a George. Acudía a cada bar para pedirles por favor que no lo atendieran. Sin embargo, nunca faltaba alguien que quisiese tomar un trago con la figura que alguna vez representó el norirlandés. Finalmente se divorciaron. George Best murió el 25 de noviembre de 2005 a la edad de 59 años. En un documental llamado Autopsias de Hollywood, el Dr. Payne James, internacionalmente conocido en la medicina forense, se encargó de descubrir la verdadera causa de muerte de George Best. Con el certificado de defunción de Best en sus manos, el doctor se percató que, sorpresivamente, entre las causas de su fallecimiento no se encontraba el alcohol. El 26 de septiembre de 2005, Best fue internado de emergencia en el hospital de Cromwell en Londres, muy cerca de donde él vivía en Chelsea. Esto fue acompañado de su amigo y agente Phil Hogg, quien aseguró que sentía síntomas como de una gripe común, tenía mucha tos, estaba muy debilitado. Cuando los doctores lo revisaron se dieron cuenta que tenía líquidos en el pulmón, lo que ocasionó una gran infección. Con los exámenes de sangre en la mano, los doctores aseguraron que Best había bebido una cantidad de alcohol exuberante en las últimas semanas. La situación pudo ser mortal cuando Best dejó de beber al ingresar al hospital. Después de estar bebiendo por muchos días, por muchas semanas, y de repente dejas de suministrarle el alcohol a tu cuerpo, puede ser fatal. Temblores, convulsiones e incluso una muerte súbita fueron algunos de los riesgos y síntomas que padecía George Best. Le suministraron antibióticos para combatir la infección, vitaminas intravenosas por la pérdida de peso, pero ya nada podían hacer. George Best no saldría vivo del hospital. Finalmente, la infección que sufrió Best se extendió a otros órganos de su cuerpo. Los medicamentos suministrados simplemente no tenían ningún efecto en él. Lo diagnosticaron con una condición llamada coagulopatía. Su sangre no coagulaba bien y esto significó un grave daño hepático. Callum, su hijo, aseguraba que Best comenzaba a alucinar. Una noche llegó al hospital para convivir un rato con él. Entonces George le aseguró que los doctores habían realizado una fiesta en su habitación. Todo esto era parte de su alucinación, una muestra de que ya se encontraba bastante grave. No había nada que hacer. El 24 de noviembre de 2005, los doctores desconectaron el soporte vital. Unas horas después, Best falleció. No solo perdía a un padre, todos perdimos a un hombre increíble, señaló Callum, su hijo. El último informe médico señaló que Best falleció a causa de una infección pulmonar. No obstante, el alcohol y los medicamentos inmunosupresores contribuyeron a su muerte. El alcohol no solo es una debilidad, es una enfermedad y muy grave. En este caso, ocasionó que una superestrella del fútbol como lo fue George Best sucumbiera y simplemente terminara con su carrera y con su vida. La estrella de Belfast ocasionó que todo el mundo se levantara de sus asientos con su gran habilidad para el fútbol, pero también nos mostró una dura realidad de lo que significa el alcoholismo. Un verdadero ícono cuya luz se apagó muy pronto. El alcoholismo es una batalla que no debe menospreciarse. Siempre te recordaremos, George Best.